Entonces, vamos a hablar ahorita con Ernesto Proa. Ernesto Proa, él tiene una maestría en psicoterapia Gestalt, licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara y licenciado en contaduría pública por la Universidad de Guadalajara también. Él es especialista en terapia familiar y de pareja y por la Universidad de Santiago de Compostela en España, y actualmente estudiante de la maestría de educación de la sexualidad humana y 12 años de experiencia como psicoterapeuta. Bienvenido, Ernesto. Hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, Ernesto. Buenas noches, Hola, Ernesto. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí estoy, no sé si me escuche o no me escuche. Todo bien, Todo muchas perfecto, gracias. ya estamos al aire, te escuchas perfecto. Muchas gracias por la invitación, gracias por pues invitarme en este marco de mujeres que tienen tanta trayectoria y tanta vida a través de este proceso de crear una sociedad más equitativa y más justa. Y pues aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Ernesto. Pues yo creo que empezamos con la pregunta básica, que ¿qué es la masculinidad tóxica o hegemónica? Wow, pues tendríamos esta masculinidad que quiere imponer una forma de ejercer el poder y la violencia por encima de cualquier otra situación, sobre todo pues, las mujeres, y que se va a permear o va a necesitar de muchos trucos o muchas maneras, como sistemas económicos, sistemas de producción, formas de relaciones para ejercer un dominio y obtener beneficios. Y a partir de eso, siempre estar beneficiados en este medio y en este campo. Claro. ¿Por qué se habla tanto de una masculinidad frágil? ¿Qué es la fragilidad de la masculinidad? Bueno, necesitamos nosotros pensar que cuando a nosotros como hombres nos educan, nos van dando parámetros de cómo necesitamos ser o no ser hombres, de qué manera nos construimos a nosotros por medio de las ideas, de lo que la sociedad, nuestra familia, nuestra religión nos va imponiendo. Bueno, todo esto nos da una aparente fortaleza, es decir, yo me muevo dentro de estos marcos que me dan mucha movilidad y que me dan mucha capacidad de interacción con otros hombres, con otras instituciones, o que me dan esta interacción con las relaciones de pareja, con las mujeres de cualquier tipo, inclusive con mi mamá, con mi abuela, con las personas. Entra en una masculinidad frágil cuando un cuestionamiento, sea el que sea, lo toma de manera personal y que en mi estructura hace que esto se mueva y que pueda cambiar o pueda verse que se destruye. Entonces, por ejemplo, estaba yo observando las críticas, los comentarios que estaban surgiendo en este en vivo, y pues podemos ver muchos ejemplos de eso, claro, en lo que la gente está diciendo y haciendo, ¿no? Sobre todo los hombres que cualquier situación la llevan a una exageración y que sienten que un cuestionamiento sobre una acción tiene que ser como un cuestionamiento global de todo lo que somos como hombres, cuando realmente es un cuestionamiento sobre actitudes machistas y sobre actitudes que generan violencia hacia las mujeres. Y entonces pues ahí radica la fragilidad, esta forma en la que nos tambaleamos tan fácil con un cuestionamiento a veces tan simple, o que necesitamos recurrir al sarcasmo, a la ironía, para aparentar que somos fuertes y que esta forma en la que tú me estás planteando una idea a mí no me duele y no me lastima. Claro. Ernesto, ¿y cómo podemos detectar quienes hemos sido educados en esa cultura por tradición, por origen socioeconómico, por manera de enfrentar la vida, y que usualmente no nos dábamos cuenta y no nos damos cuenta de todos estos indicadores y asumimos que pues la vida es así me educaron, así fui enseñado y sigo practicando las mismas cosas? ¿Cómo detectarlo y cómo ir reeducándose? El primer paso es entender mis privilegios como hombre, y tiene que ver todos mis privilegios desde cualquier área. Por ejemplo, yo, Ernesto, tengo un privilegio que tiene que ver con la edad que en este momento tengo, con lo que he tenido la capacidad o no de estudiar, sea la circunstancia que sea, con las posibilidades económicas, políticas, sociales que tengo, con las formas de interacción y de relacionarme con alguien más. Entonces, el primer paso es cuestionarme.
¿Qué tanto el derecho que yo tengo le quita el derecho a alguien más o le permea el derecho a alguien más? Me necesito cuestionarme desde ahí cuál es ese derecho que hace que cuando yo lo ejerza, alguien más pierda ese derecho en esa primera instancia. Después sería interesante analizar cómo es que vamos encontrando en cada uno de nosotros como hombres estas posibilidades que nos dan libertad, pero que al mismo tiempo nos van limitando. Por ejemplo, en la expresión de las emociones. ¿Qué tanto yo como hombre me permito las debilidades o no? ¿Qué tanto me permito sentirme de una o de otra forma que mi cultura, mi medio ambiente, mi familia no me dan permiso o no doy esa posibilidad porque está reprobado? A partir de ahí me voy cuestionando qué tanto esta forma en la que yo me muevo va ejerciendo. Otro punto interesante es de qué manera yo violento a otra persona, principalmente a las mujeres. De qué manera en mi accionar, en mi hablar, en mi comportamiento violento. La mayoría de los hombres nos sacudimos mucho como estos emblemas porque pues hablamos de que nosotros no violamos o que nosotros no matamos, nosotros no golpeamos físicamente, pero no nos vamos a la raíz de este punto que sería los micromachismos, que ya lo había mencionado también la otra especialista, que pues no son micros. En este comentario, cuando yo hago una broma, todo lo femenino tiene que ver con denostar a alguien o con humillar a alguien, ¿no? Parece una niña, si yo estoy ejerciendo ese tipo de violencias, creo que a partir de ahí es los primeros contactos. Entonces, en resumidas cuentas, poder evaluar mis privilegios, ¿no? Segunda, mi capacidad de accionar mis emociones, y el tercero, el nivel de violencia que puedo ejercer hacia alguien más. Ernesto, en un mundo como el que vivimos, en una nación como la nuestra, con tanta violencia estructural, con tanta violencia, inseguridad pública, predominio de cárteles de crimen organizado, problemas económicos, histeria, enojo de la gente por lo que vive cotidianamente, ¿cómo hacer que haya una visión adecuada sobre los problemas de las mujeres, si muchas veces la gente cree que lo inmediato es la supervivencia, el comer, el trabajar, el salir adelante, como sea? Wow, creo que esta pregunta es sumamente interesante. De hecho, yo me la hago muy a menudo desde mi contexto. Creo que lo primero que nos toca es evaluar nuestro propio procedimiento nosotros como hombres, de qué es lo que estamos haciendo. Entiendo lo que me dices, ¿no? ¿Cómo yo voy a pensar más allá si lo primero que tengo es pensar si voy a comer el día de hoy o no, si lo voy a hacer o no? Quizás lo que no estamos entendiendo es que justamente el sistema en el que estamos metidos nos lleva a que estemos en este conflicto o en esta situación para no voltear a ver la otra problemática, que en esa otra problemática estamos metidos todos y todas respecto a que nos peleemos entre nosotros o que estemos en una lucha entre nosotros. El primer concepto pues sería la educación. Creo que desde algunas áreas de la vida o en algunos estratos de adquisición económica es muy complicado porque las necesidades básicas van iniciando. A nosotros creo que, en mi caso, como profesionales nos toca esta cuestión de la prevención y hacer presión sobre las políticas públicas para que las políticas públicas puedan ejercer una mayor difusión de estos esquemas violentos que pues van facilitando la desigualdad, porque muchas veces pensamos que el machismo, el heteropatriarcado solamente se trata de violencia contra las mujeres o que se trata solamente de una cuestión de luchas, pero no, estamos hablando de que también yo, tú o todos los hombres que estamos aquí, solamente estamos peleando quizá entre nosotros para no ejercer un derecho que se diluye en base a este tipo de problemáticas que las atendemos como muy en lo inmediato y no lo vemos en un nivel global. Psicoterapeuta, ¿de qué manera creemos o podemos entender que este confinamiento en casas por el COVID-19 pueda modificar de algunas maneras las relaciones entre el machismo, las mujeres, el feminismo como concepto y como tema? ¿Cómo es que esta pandemia nos está pegando y afectando? Bueno, creo que
Todos podemos saber que cuando estamos rodeados en ambientes donde nos llevan a los extremos, todas las situaciones que están guardadas surgen de una forma más latente y más visible. Por ejemplo, en una situación donde estamos en un confinamiento, va a hacer que esos pequeños problemas se vuelvan más grandes y que los problemas que están grandes ya no se puedan detener. ¿Qué está ocurriendo entonces en este punto en particular? Que si en una relación de pareja o en una relación familiar tenemos al hombre que está violentando a los miembros de la familia, sobre todo a las mujeres o a la esposa, al no encontrar esos escapes que ayudarían medio a regular que la violencia no estuviera tan permanente, va a generar niveles de estrés y de ansiedad que detonarán cada vez en violencia más y más y más constante. Aquí entonces entra el acompañamiento externo de profesionales que podamos estar ahí acompañando de la forma que mejor se pueda, porque entendemos que cada quien tiene un recurso y tiene una manera diferente de trabajarlo y que también tiene posibilidades diferentes. Lo que sí es que esta pandemia nos va a exacerbar en todas las dimensiones. Las situaciones, sobre todo de violencia y de relaciones entre hombres y mujeres, nos estarán moviendo de manera constante. Creo que es interesante que las mujeres y los hombres que estamos trabajando con esto creemos redes de apoyo más fuertes para esas personas que puedan salir de esos ambientes en lo más inmediato que se pueda, acorde a las posibilidades que se tengan. Claro. Ernesto, creo que una de las cosas que más, bueno, no, pero que educa bastante a nuestra sociedad en tema de sexualidad es la pornografía. Y la pornografía que tenemos normalmente es completamente misógina. ¿Qué podemos...? Hay opciones de pornografía, tal vez no sé si feminista, pero no tan machista. ¿O qué nos puedes decir acerca de la pornografía y de cómo nos educa? Bueno, primero entendamos digamos que yo la entendería que para muchos hombres la pornografía es un símil de este cuento de hadas que le venden a muchas de las mujeres y de las niñas a lo largo de la historia como una forma de educación. A mí como hombre entonces la pornografía me llegaba de una forma más accesible y lo que me va mostrando son patrones de conducta de cómo relacionarme con una mujer, de cómo entablar un contacto erótico. Si ustedes se fijan, la pornografía, por ejemplo, la muy típica que conocemos en su mayoría, no tiene diálogos, las historias son demasiado cortas, no tiene un contenido. Lo que está basado es una sexualidad genitalizada. Lo importante es la penetración como tal, lo importante es darle un énfasis al pene y que esto entonces vaya teniendo una relevancia importante. Yo como hombre entonces voy creciendo y voy entendiendo que esas son las maneras en las que me puedo relacionar con alguien. El no entender la conexión afectiva. Tenemos una idea de decir, es que los hombres pensamos de una manera y las mujeres pensamos de otra. La verdad es que los hombres y las mujeres tenemos condiciones muy similares, inclusive a nivel cerebral en muchas cosas, aun aunque los puristas quieran decir que somos diferentes. Entonces quiere decir que si a mí como hombre no me educan en el contacto emocional, la pornografía lo que va a hacer es deslindarme de esto para yo entrar sin nada de contacto afectivo a solamente vivir la experiencia erótica por sí. Bueno, ¿qué va pasando? Que igual y como en las telenovelas que nos fantasean y que, por ejemplo, lo de las telenovelas no tienen problemas de disfunciones sexuales, en la primera vez que se besan encuentran y el beso es perfecto, pues en la pornografía ocurre igual. No hay estos reveses que normalmente ocurren en cualquier tipo de relación erótica de cualquier tipo, sea heterosexual, homosexual o trans o del que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos toca a nosotros como en un trabajo personal, sobre todo yo que he dado clases en bachillerato, desvincular estos factores para poder sacar la sexualidad de la genitalidad meramente y comenzar a volverla como una expresión erótica que esté en un conjunto generalizado. Respecto a lo que lo preguntabas acerca de si hay otro tipo de pornografía, inclusive en los canales en los
páginas de pornografía, ustedes pueden buscar o investigar pornografía que está dirigida por mujeres incluso feministas, donde inclusive la parte de la estética está mejor cuidada. No se da un peso tan importante como al acto de la penetración y que todos los demás componentes del acto sexual están moviéndose. Sí, no deja tampoco de ser una fantasía porque pues nuevamente estamos viendo algo que está coreografiado y que tiene que ver con cuestiones de luces y de cámaras, pero que quizás sí tenemos otro enfoque distinto y diferente. Creo que lo que nos ocurre es que muchos padres, sobre todo los hombres, no estamos entrando a ese tema porque nos conflictúa. Nos conflictúa porque un hombre que es buen amante y que socialmente estaríamos respetados, tendríamos ciertas características sobre la sexualidad que no hablaríamos, porque es parte del heteropatriarcado y del machismo. Yo sentir que como hombre tengo que ser una parte sumamente viril y que toda la cuestión de la sexualidad y el erotismo tiene que tener un peso sumamente mayor por encima de la feminidad, la forma en la que una mujer quiera vivir el erotismo y el placer. Y que yo entonces voy a condenar todas las conductas que tengan fuera de esa norma. La mujer es solamente la receptora. Y creo que a partir de ahí, pero sí hay otras oportunidades. Ernesto, estamos viviendo una explosión de violencia salvaje contra mujeres en lo general, contra niños y niñas, particularmente contra niñas, violencia que implica salvajismo sexual y luego acciones físicas terribles, inhumanas. Esto, en una circunstancia de crisis económica y política y social como la que vivimos, pues debería de reflejarse en los diferentes ámbitos, pero lo que se ha multiplicado mucho es la violencia contra las mujeres, contra las niñas. Esto obedece a la mayor difusión de la pornografía, a esa insana, no sé si sea la palabra correcta, pero al menos una distorsionada noción de propiedad y de abuso sobre el cuerpo de las mujeres. Sí, creo yo que tenemos un tiempo diferente. En este momento nosotros tenemos mayor capacidad de encontrar información de manera más rápida. Creo que habría que hacer un estudio y un análisis de cómo estaba ocurriendo en otros tiempos. Tenemos ejemplos como las poquianchis, que eran situaciones de violencia fuerte y que fue un caso muy sonado en los 60, ¿no? en este país. Pero lo que sí encontramos es que toda la forma en la que estamos difundiendo tanto la violencia como las diferentes manifestaciones, sí nos dan a conocer los detalles de lo que va ocurriendo en cada punto. Sí, recuerdo que el heteropatriarcado a mí me dice que yo soy el dueño del cuerpo de otra mujer, no de otro hombre, y que si fuera una relación homosexual, pues habría que entender el rol, quién es el hombre y quién es la mujer, porque otra vez nos tendríamos que instaurar desde ahí. Creo que este pensamiento que sigue y sigue permeando en todo momento nos da como esta autorización de poder entender que yo como hombre puedo mover el cuerpo de una mujer sin considerar nada más allá, más que meramente en cuestión del poder. Sí creo yo que todas las situaciones entonces, como nosotros no sabemos manejar las emociones, manejar la frustración, no en todos los casos, pero en muchos, a mí como hombre no me enseñan a llorar o a sentirme frustrado. El enojo es una parte que a mí culturalmente me lo permiten, pero todas las demás emociones son complicadas de manejar porque como hombres no están ahí de una forma que las podamos entender. Entonces, cuando llegamos a estos niveles de violencia, es esta capacidad que los hombres no tenemos de entender las emociones y que todo el medio ambiente y el contexto también pesa. No somos los mártires del proceso, esa es una realidad. Pero también es cierto que como hombres tenemos una carga cultural tan fuerte y tan elevada acerca de ciertos niveles de responsabilidad que cuando lo vivimos desde el ejercicio del dominio, pues lo vemos pues muy cómodo, pero somos, digamos que, aparentemente presas de algo que también nos libera supuestamente. Es decir, es como esta idea capitalista de que a mí me hagan creer que yo soy un pequeño burgués solamente porque tengo un coche y que lo ejerza. Lo mismo ocurre con la sexualidad y con la forma de relación con las mujeres. Ernesto Proa,
¿por qué es que estos temas que son tan necesarios e importantes, que todos los individuos, que todas las personas los entendamos, los debatamos, los analicemos, como salud, bienestar, emociones, están comprimidos o representados bajo el género o la división de mujeres? Entonces, cuando hablamos de estos temas de emociones, pues pensamos en el tema de las mujeres, o están en conferencias o en visiones de la mujer, pero no necesariamente de los hombres. ¿Cómo están representados en este sentido? ¿Y cómo es que pudiera haber un cambio para que se entienda la salud sexual, física, emocional de una manera íntegra, más allá que solamente una subdivisión del tema de las mujeres? Bien, creo que necesitamos entender que históricamente los hombres hemos reprimido las emociones porque lo vemos como un símbolo de debilidad. Creo que eso ya en muchos momentos lo hemos escuchado. Pero creo que lo que está más arraigado dentro de este proceso de nosotros como hombres es que el manejo de las emociones nos daría un nivel de libertad que pocos conocemos y pocos entendemos. Es decir, poder entender mi tristeza y mi dolor me va a llevar a la conciencia a nivel psicológico y a nivel sexual de mis necesidades. Si mis necesidades son manifiestas, entendidas y comprendidas, y estamos en un sistema patriarcal, como hombre quizá por la posición en la que nos encontramos voy a tener más capacidad de exigir cosas. Entonces, el hecho de que a mí no me ayude el proceso y que yo como hombre tampoco no me lo cuestione, facilita que todas las estructuras de poder sea más manipulable todas mis situaciones emocionales, porque al final las vamos a resolver de la misma manera. Es decir, el que exista un feminicida con toda la carga emocional, psicológica e histórica que tenga su conducta, va a hacerlo ver como un acto deplorable. Pero si yo lo trabajara desde otro punto de vista y viéramos toda la conducta emocional y lo trabajáramos con los hombres previos a cualquier situación, entenderíamos que estos hombres emocionalmente también exigirían algo más que solamente ver representada la violencia, como lo que pasó con este hombre de la combi, ¿no? Cuando entonces podemos ver la violencia ahí y la mayoría de los hombres lo vemos y lo ponemos como una palomita arriba. Si lo viéramos desde otro punto emocional, entenderíamos otro tipo de situaciones. También algo importante es que algo que las mujeres están logrando, que los hombres pocas veces logramos porque no llegamos a este entendimiento emocional, es el acompañamiento. Los hombres no nos acompañamos emocionalmente en muchos de los momentos. Cuando estamos platicando, pues nos damos una palmada. Necesitamos estar alcoholizados en muchos momentos para podernos demostrar los afectos, decirnos que nos queremos, o para poder hablar de algo que nos duele. Entonces creo que eso, que supuestamente es una fortaleza, se permea dentro de nosotros como una debilidad tan grande, y al no tener el acompañamiento somos hombres que vivimos solos, que estamos solos viviendo cada quien sus conflictos y que no lo encontramos esta connotación con otro hombre o con otras mujeres para poder entonces trascender y poder evolucionar. Y pues los poderes fácticos, pues de ahí están aprovechándose pues para la implementación de cualquier tipo de situación que genere beneficios. Claro, Ernesto, siempre me quedo pensando cuando dicen que no todos los hombres violentan, que no todos los hombres matan, no todos los hombres, ¿sabes? Esa frase de no todos los hombres. ¿Todos los hombres son cómplices de la violencia que se ejerce contra la mujer? Yo creo, aunque haya muchos que les vaya a molestar, es que sí. Porque si no levantaríamos la voz, si no haríamos algo más allá de esto desde lo que nos toca. Es decir, a mí incluso con todo un proceso personal, también desde la violencia que yo he vivido, desde la parte institucional, mi familia y demás, a veces no sé cómo reaccionar ante un grupo de hombres que están haciendo bromas violentas y que generan algún tipo de violencia de cualquier situación, y que esto puede ir en escalada hacia algo más grande. Y los hombres entonces también nos encubrimos,
porque no sabemos cómo llegar con otro hombre con esa valentía. No todos, lo acepto, ¿no? Pero en la mayoría de los círculos no ocurre de esa manera. Estábamos hablando hace rato en un grupo de amigos y ellos decían cómo era que podían hablar mal de una chica y nadie decía nada de hablar mal de esa chica. Solamente se quedaban callados y los que no estaban de acuerdo pues guardaban silencio. Entonces creo que desde ahí somos cómplices. Desde esta forma en la que toleramos el que otro hombre o yo mismo haga o no haga determinada situación. Y para ponerlo muy simple, los micromachismos. Todos los micromachismos que yo manejo, que no son micro, ya los quedamos, los denominamos micro o se denominan micro quizá porque no tienen una violencia física tan fuerte o una violencia sexual, pero todos los comportamientos, pues al final son violencia que yo voy solapando con alguien más. El que yo no esté en contra de que en alguna película, en alguna canción se objetivice a la mujer y se genere todo un entorno y que no siquiera lo cuestione, también me hace cómplice. Perfecto. ¿Y crees que esos hombres que piensan que ellos no, o sea, porque estoy segura de que muchos han de decir, bueno, yo ni violento, ni misógino, ni cómplice, ni nada. Estos hombres, digo, si deberían aún así, o sea, los exhortas aún así a tratar de deconstruirse, a tratar de ver más allá de ese ego, o qué les dirías a ese tipo de hombres? Me regresaría a un punto del que ya había hablado. Creo que si no nos hemos cuestionado nuestros privilegios, entonces no estaríamos entendiendo. Y la verdad es que todos los hombres tenemos privilegios, sea por mínimo que fuera, y si no nos lo estamos cuestionando, entonces claro que todos estamos metidos en esto, y yo exhortaría a todos a cuestionar el privilegio. Vuelvo a compartir algo muy personal de mi casa. Por ejemplo, en mi familia, en muchos momentos, sobre todo en las cenas familiares, estas de Navidad, de Año Nuevo, las mujeres son las que están sirviendo y los hombres, y yo entonces me levanto, interactúo y no sé cómo entrar, y no sé tampoco en qué momento hacerlo. Creo que me falta mucho todavía un trabajo para mí para poder remontar ese tipo de conductas. Desde ahí, si yo como hombre desde estas conductas, desde estas situaciones, no me lo cuestiono, pues claro que estamos en esa misma situación de violencia, aunque yo no sea el que viole o que yo no sea el que mate, porque hay muchas formas de ejercer la violencia y hay muchas formas de propiciar o de solapar a alguien que lo hace. Ernesto, pues la verdad es que lo que dices, al menos a mí, como un hombre ya que ha recorrido buena parte de su vida, pues sí me estremece, porque pues ese es el fondo de la realidad, Ernesto. Lo vivimos diariamente, las bromas sexuales, los albures, la actitud de considerar que la mujer es intelectualmente menor o dispersa, el hecho de sentir el hombre que él tiene la obligación de ser el responsable, el jefe de la manada, el proveedor, el que conduce, y por tanto tiene el derecho de reprender y de ordenar lo que desde su punto de vista corresponde. Pero nos es muy difícil, Ernesto, nos es muy complicado. Yo suelo platicar cómo yo de chavito crecí por circunstancias, además de crecer en un ambiente machista. Yo nací en Torreón, Coahuila, en un barrio socioeconómicamente muy difícil. Entonces había toda la serie de prejuicios contra las mujeres, pero además, por ejemplo, siempre digo, yo iba de chavito a peleas de box, a corridas de toros. Hoy me doy cuenta de la condición salvaje, de la condición inhumana, pero es hasta ahora, recorrido ya todo el trayecto, pero así fui educado, así fui formado. ¿No tenemos salvación, Ernesto? Bueno, sí, claro. Creo que, como bien lo han mencionado, deconstruirnos es una tarea del día a día. Y también creo que, aunque suene utópico, yo lo plantearía desde mi perspectiva, que también tiene que ver con un encuentro cada vez más como las cuestiones amorosas y afectivas hacia nosotros mismos como hombres, obviamente en consecuencia hacia la pareja o hacia nuestra relación con las mujeres. Creo que sí,
un pequeño cambio hace mucho. Lo ideal es que fueran grandes cambios y que fueran grandes movimientos de estructura. Decía alguna vez una de mis maestras de la universidad, sería difícil plantear un mundo donde no existiera el alcohol y que el alcohol desapareciera por completo para que pudiéramos vivir sin alcohol. Pero lo que sí podemos es aprender a manejar todos los parámetros que nos van diciendo y a cuestionarnos. A mí en particular, yo que te he escuchado en muchos de los programas que tú tienes y que he visto muchas entrevistas, creo que aún no importando la edad, no importando el momento histórico de cada quien, en el momento en el que nos cuestionamos y que hacemos esos cambios, ya estamos generando algo diferente, ya podemos entender algo diferente. Claro, en el camino estamos como, me parece a mí que en un momento de mucha transición en este tema, que ojalá y pueda lograrse cada vez más con mayor solidez en lo que nos toca a nosotros como hombres, porque pues, vemos a las mujeres hacer toda la actividad, pero creo que tendremos alguna esperanza, sí, con las formas nuevas en las que nos vamos relacionando, las maneras nuevas en las que estamos entendiéndonos y sobre todo entendiendo que este es un trabajo de nosotros hombres, no estamos esperando que otra vez las mujeres vengan y nos tengan que maternar a nosotros para ahora enseñarnos cómo ser hombres. Eso es un descubrimiento de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que vomitar todas las ideas para a partir de este sacar todos los introyectos y las estructuras, comenzar a ubicar qué sí nos sirve y sobre lo que sí nos sirve construir cosas más saludables. Claro. Ernesto, me gustaría terminar con una pregunta que creo que mucha gente no entendemos, me incluyo por solidaria, pero no entienden lo que es la misoginia, ¿no? Entonces le dices, está siendo un misógino, y un hombre dice, no, porque a mí me encantan las mujeres. Y si a mí me encantan las mujeres, no las puedo odiar. ¿Nos podrías explicar lo que es la misoginia y por qué no tiene nada que ver con que te atraigan las mujeres? Claro. Creo que, no sé, en mi perspectiva, creo que en estos tiempos en los que tenemos acceso a mucha información, yo lo he notado en el área de la psicología, tendemos mucho a polarizar las cosas. Y creo que este es uno de los conceptos en los que llegamos a la polarización. Bueno, la misoginia tiene que ver con cualquier idea, forma, manifestación, estructura mental que denoste a la mujer, que baje como su nivel del valor, de toda su integridad, de todo lo que se es. Yo pensaría que entonces soy misógino si la odiara. No, eso no importa. Yo puedo ser homosexual, transgénero, transvesti y ser machista y ser misógino. De hecho, en muchas de las áreas de la comunidad gay, el machismo y la misoginia y la homofobia está permeada. Entonces, tiene que ver con la misoginia, con toda esta estructura que siempre el valor es inferior de la mujer. Y claro, podemos tener diferentes colores. Un color más, a lo mejor ligerito, sería esto donde mencionaba Julio, ¿no? De, bueno, piensa como niña, o bueno, desde ese comentario es misógino porque ya hay una denigración y una denostación sobre una cuestión que tiene que ver con el género, no con una cuestión particular o otra. Y hasta el rollo o la idea de la muerte, de poder matar a alguien solamente por una condición determinada. Cualquier situación. Les comparto yo algo, ¿no? Estaba hace poquito que salió el documental de Netflix de Walter Mercado, yo lo veía y entonces me cuestionaba con otro compañero que estamos en estos procesos de caminar y de construirnos, y él me decía, mira, él es la primera figura queer que yo vi cuando yo era niño, ¿no? Y entonces cuando él dice eso, yo lo que siento dentro de mí es vergüenza de poder admitir que yo lo veía de niño. Eso habla entonces también de una homofobia y de una misoginia, porque tiene que ver con lo femenino, con todo eso que yo, al ser femenino, no lo considero tan valioso. Entonces, en este espectro nos encontramos pues, prácticamente la mayoría. Y alguien que lo pueda decir, como tú bien lo mencionabas, decir, no, yo no por eso. No, tiene que cuestionarnos desde nuestros adentros y de nuestras acciones. Claro. Qué interesante, muchas gracias. Sí. No, pues Ernesto, te agradezco muchísimo por tu participación,
Muchísimas gracias por todo esto que nos estás ayudando a entender. Y pues nada, te agradecemos mucho y esperamos que en una próxima sesión como estas nos puedas acompañar. Muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por el espacio. Yo pensaba que no cabía y cuando escuché ahora a Julio, que fue cuando yo intervine, y que veía todas las preguntas acerca del por qué no estaba yo decía, pues que no es un espacio para nosotros, y el que nos hayan dado un espacio a nosotros los hombres o a mí en lo particular, pues lo agradezco mucho porque entiendo que esta no es mi lucha, aunque muchos de los hombres quisiéramos o estemos enojados con eso, esta no es un proceso mío porque yo tengo que hacer el mío, el mío tengo que cuestionar lo mío y querer entrar en estas situaciones con ustedes pues no es válido y que esta invitación llegue, pues yo lo agradezco de todo corazón porque me ayuda a entenderme también a mí desde lo que estoy viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, te agradecemos mucho. Muchas gracias, Ernesto, gracias.